Muy buenos días, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien y me da mucho gusto saludarles. Y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios, que es nuestro alimento que nos da vida y no solo dentro de este mundo terrenal, también en la parte espiritual y la vida eterna. Es por eso que siempre se debe tomar la palabra de Dios con seriedad y al pie de la letra, de acuerdo a lo que Él solicita en nosotros. Vamos a orar para dar inicio a esta prédica y seguir compartiendo su palabra. Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente frente a frente, escuchando, leyendo la palabra, predicando. Gracias por esta prédica. Ayúdanos a servirte en todo, ayúdame a expresarme bien y que hagamos tu palabra, la ejecutemos y no solo se quede en nuestros oídos. Ayúdanos a comprender esa voluntad tuya y a darte gloria y honra, alabanza y adoración. Y siempre estemos de la mejor manera obedeciendo. Pon esa obediencia en nosotros. Corrígenos, ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados. Esa corrección tuya siempre es con amor y no como la da el mundo, que más que corrección es estar a merced de todo lo malo, de todos los enemigos. Ayúdanos siempre de la mejor manera para seguirte, para alabarte y adorarte, para darte esa gloria y honra siempre. Enséñanos a honrar a nuestros padres y a nuestras autoridades, que hagan lo correcto, ambas partes conforme a tu palabra, y si no, te ruego que nos ayudes y nos encamines para buscar la mejor forma y la mejor solución de las situaciones. Cuida a cada persona, a todo niño y adulto. Ayúdanos a través de esta palabra a alejarnos de nuestros caminos perversos y a mantenernos por tu propio camino. Ayúdanos a seguirte, a alabarte, a adorarte en espíritu y en verdad, amarte sobre todas las cosas y sobre todo ser, amarte a ti primero y amar al prójimo como nosotros mismos. Y bueno, amarte a ti sobre todas las cosas y con todas nuestras fuerzas, nuestros ánimos, nuestros deseos, con todo nuestro ser. Ayúdanos a orar sin cesar, a ser testimonio y ejemplo. Pon el querer como el hacer en nosotros. Protege a todos mis hermanos en Cristo y a mis seres queridos y a mis seres amados y a las familias, a todos los que predican. Te ruego que los adoptes, que sean tus hijos si no lo son, y si sí, sígueles instruyendo y guiando por el camino correcto. Que tengamos esa productividad y que alcancemos la meta de enseñar esa palabra tuya en este día y que todo este aprendizaje se lo lleven para su vida diaria. Muchas gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 32, versículo 1. Y vamos a dar inicio a esa parte. Prácticamente esta enseñanza en extensión no es mucha, pero en contenido y significado sí lo es. Entonces, Salmos capítulo 32, versículo 1. Los que son de Dios y son justificados van a tener lo que Dios les va a dar, o sea, va a ser algo bueno. Y los que son impíos, y esto se refiere que no tienen nada de piedad,
van a recibir también lo propio y obviamente será malo. No solo aquí, repito, sino allá, en la eternidad. ¿Será frente a Dios o será con Dios como ejecutor del juicio? Dice así, número 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muchas veces nosotros estamos enfocados en que se perdonen nuestros pecados, pero ¿qué tanto nos vamos a enfocar en dejar de hacer las cosas que estamos realizando mal? Si Dios nos perdonara en estos momentos nuestros pecados y dijera que no volviéramos a cometer ninguno de ellos, ¿estamos preparados para eso? Hay que recordar que hubo un sacrificio definitivo para el perdón de todos los pecados. Dios mismo, es decir, Cristo. Cristo se sacrificó por nosotros, ya está pagado todos nuestros pecados, pasados, presentes e incluso futuros, pero repito, de todos los que creen en Cristo. ¿Cómo podemos estar seguros de que creemos en Cristo y pues en realidad no somos hijos de Dios? Necesitamos conocer muchas características, el fruto del Espíritu Santo que reside en los hijos de Dios. Y tenemos muchas cosas. Para empezar, no andan buscando deliberadamente los pecados. Es decir, una persona que es, por ejemplo, lo más honesta posible, podría tener esa señal del fruto del Espíritu Santo. Pero si una persona se siente agresiva, si se siente pues con ganas de mentir, de robar, de engañar, de hacer muchas cosas que son pecaminosas y van en contra de lo que Dios establece, entonces estamos pensando en alguien que no es de hijo de Dios. O se es o no se es. Pero bueno, para sus hijos Dios ha dado un sacrificio personalmente y cubrir esos pecados. Hay que tener mucho cuidado entonces y tampoco hay que estar pecando, repito, deliberadamente, porque eso prácticamente significó que nunca fuimos hijos de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas doctrinas o corrientes que dicen que podemos ser salvos ahorita, pero si pecamos mañana ya no somos salvos. Imagínense si alguien hace una cosa mala y una cosa buena. Al día. Y junta 100 cosas malas y 100 cosas buenas. Una y una. ¿Eso quiere decir que 100 veces va a ser salvo y 100 veces va a perderse? Pues no. Y aparte, obviamente, esto está señalando que somos salvos por nuestras obras. Y hay que recordar que por más cosas que hagamos, eso no nos va a salvar. Cristo es el que salva y no nosotros. Las cosas buenas que hagamos deben de ser, repito, evidencia de que tenemos una vida en santidad y estamos enfocados a Cristo. No, al revés. Las cosas buenas no nos llevan a la santidad. Más bien, la santidad nos lleva a demostrar con buenas obras que estamos en ese camino. Muy estrecho, por cierto. Número 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No nos referimos a que
espiritualmente no haya engaño, sino que estamos llevando una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo que mora en nosotros para no andar ni engañando ni siguiendo a engañadores. Hay que recordar que Dios nos da discernimiento para no caer en estas situaciones de engañadores. Y ahí tenemos las situaciones de las sectas. Dios brinda de la verdad a las personas que son sus hijos. Pero quienes son de su padre el diablo, obviamente van a buscar sectas en las cuales todo sea con la finalidad del placer propio. No solo me refiero a una cuestión sexual, me refiero también a la cuestión económica, a la cuestión del mando, porque hay gente que, aunque no tenga ni las capacidades, ni las actitudes, ni los conocimientos para mandar, quiere mandar. ¿Por qué? Porque simplemente no saben obedecer y hay que tener mucho cuidado. Para poder saber mandar, primero hay que aprender a obedecer. Y hay gente que no obedece y ya quiere estar mandando o quiere un puesto de mando. Tampoco se trata de eso. Entonces, iniquidad, pecados repetidos, algo que ya hayamos hecho parte de nuestra vida. Hacemos parte de nuestra vida el estar mintiendo, aunque sean mentiras piadosas, son mentiras. Tenemos que darnos cuenta de eso. Y lo peor de todo, y quiero que pongan mucha atención en esto, es que una mentira lleva a más mentiras, porque estamos intentando de hacer una cadenita, una cadena de mentiras, con la finalidad de respaldar la primera que dijimos. Si yo, por ejemplo, digo que soy familiar del presidente, y entonces, pues a lo mejor nadie me lo cree, pensando que porque no tengo los mismos apellidos de entrada. Y entonces tengo que mentir diciendo que mi abuelo tiene los mismos apellidos del presidente, mi abuela, y es de la parte materna. Y entonces alguien investiga mi árbol genealógico y dice, no, tu abuela materna tiene otros apellidos. Y ahí tenemos que inventar, es que era mi abuela paterna, tú no me escuchaste. Y empezamos a hacer una cadena de mentiras para respaldar la primera. Es por eso que mentir es algo muy peligroso, no solo porque a Dios le desagrada, sino también porque podemos involucrarnos en situaciones que no nos corresponden, no nos competen o nos son incómodas o nos pueden hasta causar daño. Si por ejemplo digo, pues yo sé tocar la batería y pues resulta que quieren ver o quieren que demuestre y entonces pues a lo mejor le pido que pague a alguien para que haga para que toque la batería, no sé, en otro lado, pero que lo transmita en donde estoy para que piense que yo toqué. Y bueno, pues en las caricaturas, en las series cómicas esto puede ser gracioso, pero no nos damos cuenta del estrés en el que se encuentra una persona que miente y todo lo que desencadena por este tipo de situaciones. Entonces, no hagamos ejemplo de iniquidad, no hagamos de la mentira algo que tengamos que comer diariamente. Hay que recordar que es mejor una verdad aburrida que una mentira divertida que nos haga parecer más interesantes, más intrépidos, más guapos, más, no sé. Hay veces que la realidad supera la ficción, por eso no tenemos que recurrir a las mentiras. Hay que recordar también que mientras se miente estamos tapando otra situación y mientras esa situación es tapada, más evidente puede ser.
Si yo estoy, por ejemplo, no sé, les digo a la gente, yo me lavo los dientes 3 veces al día. La gente va a decir, ¿y por qué nos dijo eso? O sea, yo ni siquiera tenía idea de que se lavaba los dientes 3 veces al día. Y después ya me empiezan a olfatear en el día las personas y se dan cuenta pues que no es así, porque me delata la parte olfativa. Y entonces acabo quedando más mal de lo que empecé porque dije algo que no era necesario. Hay que tener cuidado con nuestras palabras. No significa callarnos, pero sí no decir cosas que puedan comprometernos a otras diferentes. Hay que recordar, como dicen, que si no está descompuesto no lo arregles. Si hay una situación que no vale la pena hablar o tocar, mejor ni la menciones. Número 3. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Sufrir en silencio, y hay veces que el espíritu de mansedumbre, o sea, el Espíritu Santo nos llena de estar mansos y soportar las desgracias que realizan en nuestra contra. Pero sufrimos y nos deterioramos por dentro. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y también debemos de tener cuidado en esa parte. Sobre mí, la mano de Dios se agravó. Eso significa, pues también, que tuve mis situaciones negativas, dañinas, y que Dios me está castigando por ello. Dios sabe cómo y cuándo. Y si se tiene que castigar también. Y si se tiene que corregir también. Dios corrige a quien ama. Entonces, podríamos decir que si nosotros podemos detectar bíblicamente que esto es una corrección de Dios, nos debemos de sentir bendecidos en gran manera. Dios nos está corrigiendo y quiere que seamos perfectos para ese día. Perfectos dentro de lo humanamente posible, dentro de la parte de santidad. Es decir, lo más apegaditos a ese camino estrecho que es el suyo. Y bueno, pues hay gente que confunde castigo con consecuencias de los actos. Si hay alguien que secuestra y de repente llega un operativo, le cae a las personas y pues obviamente encarcelan al secuestrador. En estos casos no podemos pensar que Dios nos está corrigiendo porque no estamos haciendo las cosas de Dios. Un secuestrador no es hijo de Dios. No llegan a ese extremo porque el Espíritu Santo les dice que está mal eso, regrésate al camino. Aunque te alejes, te toma y te regresa, tarde o temprano. Entonces, un secuestrador no puede decir que Dios lo está corrigiendo. Más bien, ahí Dios está permitiendo que sufra por las consecuencias de sus actos. Hay que tener cuidado y no estar mezclando una cosa con otra, porque sí, hay muchas personas que son hijas del diablo y piensan que Dios está con ellos. Dios está conmigo aunque robe, aunque destruya la vida de alguien, aunque cometa algún acto contra la sexualidad de alguna persona, aunque mienta repetidamente, aunque robe recursos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si nosotros nos acercamos a Dios con una actitud humilde, real, no simplemente decir soy humilde y ya, no.
se debe de sentir arrepentimiento. Ya no querer hacer eso porque te ata más al pecado y haces cosas más fuertes todavía. Si nosotros con esa actitud de humildad confesamos a Dios, Dios lo sabe. Dios sabe lo que hacemos, lo que estamos haciendo en este momento, lo que hicimos y lo que vamos a hacer. Pero un diálogo con Dios, Padre, no tiene precio. De verdad, si confesamos con el corazón que estamos haciendo mal y que pecamos primeramente contra Dios, obvio, va a ser mucho más viable esa actitud para que Dios, si quiere, nos lleve al arrepentimiento. Y hay que recordar que el arrepentimiento es parte del camino estrecho para llegar con él frente a frente. 6. ¿No? Bueno, y aquí dice que perdonó la maldad del pecado. No la perdonan los humanos, no perdonan a través de los humanos. Resulta que hay humanos que creen que están facultados para perdonar pecados, pero son todavía peores que los que están confesando el pecado. Dios es el único que perdona los pecados, no los humanos. Cualquier humano que llegue y te diga que te perdona tus pecados, te pueden perdonar agravios o descuidos o situaciones, pero tus pecados como tal, a nivel espiritual, no. Cristo es el único. Y si alguien humanamente dice que te perdona tus pecados, le está queriendo quitar, obviamente no puede y no lo va a hacer, le está queriendo quitar la gloria a Cristo, porque Cristo es el que perdona. Pero tenemos que arrepentirnos, no nos va a perdonar en automático todo lo que hagamos. Alguien que peque toda su vida y no le dé tiempo de arrepentirse, no va a ser perdonado en automático. Y repito, como dije hace 1 o 2 sesiones, si ya no hay vida, ya no hay arrepentimiento y vas directito al infierno prácticamente. 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tiempos en que puedas ser hallado. De dos partes, tiempos en los que podamos buscar a Dios, es decir, como acabo de mencionar, mientras haya vida, y tiempos en los que no sea demasiado tarde, porque por ejemplo la parte de Apocalipsis nos enseña que va a haber un momento en el que la gente quiera seguir a Dios, pero ya va a ser muy difícil, pues la situación, es más, esa gente, alguna gran parte de personas, van a sufrir castigos muy fuertes y van a pedir incluso por clemencia que Dios acabe con sus vidas y no se va a poder. Ahí va a ser al revés la situación, pero en sufrimiento. No tenemos que llegar a esas instancias. Supongamos que puede ser en 1000 años, o supongamos que puede ser mañana o ahorita, en un segundo, un minuto. No tenemos que llegar a esas circunstancias. Ahorita todavía podemos buscar por las buenas a Dios y tenemos que hacerlo. No se trata de esperar a que Dios nos busque a nosotros, porque tampoco es eso. Tenemos que acercarnos también a Él. Él sabe cómo, cuándo y a quiénes llama. Pero nosotros también tenemos que estarnos enfocando a esa parte, a su palabra. 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice Dios. Sobre ti fijaré mis ojos, quiere decir que te está mirando. Él sabe todo, interno y externo, en todos los tiempos, espacio y tiempo.
Él sabe lo que has hecho y lo que hiciste, lo que harás, en cuestión temporal y en cuestión espacial. No hay forma de esconderse de Él. Y te hará entender el camino que debes andar. Eso es lo que te decía, si te quieres apartar y Dios tiene sus ojos fijados en ti, ojos no se refiere a que tenga pupilas, bueno, no se refiere a una parte física, se refiere a que va a estar siempre con ese seguimiento en la parte de llevarte a su camino. Así que, por más que quieres apartarte de Dios, si Él quiere que le sirvas y que lleves al pie de la letra su camino tarde o temprano, va a buscar las maneras. Y si dice que sí, mejor por las buenas, porque por las malas va a ser terrible la situación, pero a final de cuentas vamos a estar con Él por más mal que podamos tener. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Y por ejemplo, como lo había dicho también, la ovejita que se salta mucho, que se sale del caminito, que se salta del redil, que se salta el corral. El pastor, que es Cristo, en este caso, le va a quebrar la pierna, pero va a permanecer bajo su cuidado. Aunque sea con la pierna quebrada, pero ya se quedó dentro. Y eso, puedes tener una pierna quebrada de por vida, pero en el más allá vas a agradecerle a Dios por haberte quebrado esa pierna, para que no fueras a un camino fuera del suyo. Pero repito, mejor por las buenas. Porque Dios, si dice, ya por las buenas, ¿no? Hay que aguantarse. 9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Eso nos lo dice a nosotros. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No tenemos que estar, repito, Dios no nos tiene que quebrar la pata o no nos tiene que amarrar para que estemos cerca de Él. O no nos tiene que poner ahí nuestra mira para que no estemos viendo a los lados y nos vayamos de su camino. Mejor por las buenas. 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Misericordia en su amplio sentido. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado por cosas de las que merecemos castigo? Y no solo castigo que nos vaya mal, sino castigo incluso en los que la vida vaya de por medio. Hay que recordar que el pecado es muerte y el pecado es pagado con la vida. Y si fuera todavía vigente esto, si Dios no hubiera hecho, Dios Hijo no hubiera hecho el sacrificio, quién sabe cuánto seguiríamos vivos ahorita. Pero bueno, al que no tiene ni una gota de piedad, ni una sola unidad de piedad, tendrá muchos dolores esa persona. Y quien espera en Dios será rodeado de misericordia. 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Qué bonito, qué bonita conclusión. Hay que buscar la rectitud y el camino estrecho. No hay otro para estar bien eternamente. Y si tú escuchas esto, este es un ejemplo de que Dios te ama y que Dios quiere que te arrepientas. Es más, vamos a dejarlo de esta manera. Si tú eres hijo de Dios, para aclarar esta última parte, Dios te ama y quiere que regreses a su camino. Y si no eres hijo de Dios, esperando que algún día lo seas, Dios quiere que te arrepientas de sus pecados. Dios quiere salvarte. Dios quiere amarte.
Así, bueno, aterrizamos la idea. A eso me refería. Vamos ahora para concluir con esta enseñanza. Muchas gracias por tu palabra, por enseñarnos día a día tu camino, enseñarnos tu voluntad, tus tiempos, por todo. Te ruego que quieras enseñarnos nuevamente a comprender estos factores, estos elementos. Enséñanos a ser de ti y caminar a tu lado, a seguir por ese camino estrecho. No solo no por las bendiciones, sino por ti, no por interés, porque eso no nos lleva a nada, sino por estar siempre dándote gloria y honra, para darte la gloria también en la eternidad, y alabarte por siempre, y disfrutar de la eternidad como parte de caminar por ese sendero estrecho. Enséñanos a caminar por ese camino, no desviarnos, y si nos desviamos regresar, para que no nos quiebres la patita. Ayúdanos a mantenernos así. Te ruego que nos des bendición en todo, en la salud, en la familia, en el trabajo, en la parte económica, pero sobre todo en la parte espiritual, porque tu palabra dice que busquemos tu reino y tu justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Señalando y explicando esto, que si te buscamos no nos va a faltar nada. No significa que nos vaya a caer todo de repente sin esfuerzo. Significa que nos esforcemos y seamos valientes y nos mantengamos contigo para que nada nos falte. Enséñanos a seguir por ese camino y no desviarnos. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Un gusto saludarles. Oren con Él. Lean su palabra. Escuchen su palabra. Pónganla en práctica. Denle la gloria y honra a Cristo, el único que está como mediador entre Dios Padre y los hombres. No hay nadie más. Tengan buen día y Dios les bendiga. Hasta luego.